Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Sean ustedes muy bienvenidos a nuestro programa. Unámonos a Jesucristo en esta mañana. Pidamos la bendición de su Espíritu Divino y demos gracias al Padre Celestial por habernos creado. Que este día sea un día lleno de bendiciones y que la unión de nuestra familia sea una realidad. Sí, ese es el deseo de nuestra Iglesia Católica y de todas las personas que hacen posible este programa. Y eso es lo que queremos pedir también a nuestro Padre Dios, para que unidos en un solo cuerpo y en un solo espíritu vivamos siendo alabanza de su gloria. Hermanos, escuchemos el mensaje que el Señor quiere traernos en este día y dejémonos amar en ese su bendito amor. Gocémonos de su presencia y demos a nuestros hermanos que nos rodean hoy una voz de aliento y una invitación a ser de Jesús, a vivir en Jesús y a gozarnos en cada instante de nuestra existencia. Estamos de nuevo esta mañana, o en este día, con nuestra hermana Alicia Echeverry, quien por muchos años se ha dedicado a ayudar a la juventud, y queremos compartir con ella sobre sus experiencias y las grandes bendiciones que el Señor le ha dado. Hermana Alicia, ¿cómo te encuentras hoy? Muy contenta, Blanca, y muy alegre por poder compartir de verdad estados bonitos del alma, gozos, a pesar de momentos de trabajo y de angustia, pero lo que prima es la alegría en el trabajo. Blanca, cuando me dices cómo me encuentro hoy, estoy pensando en unos muchachos que yo creo que me escucharán y a quienes amo verdaderamente desde lo más íntimo de mi corazón. Desde hace unos 2 años y medio me he estado acercando al mundo espantoso de la drogadicción. Sin embargo, he tenido gozos muy grandes. A ver, Alicia, ¿cuál ha sido tu experiencia más impactante en estos últimos años? Bueno, estábamos en alguna reunión de una comunidad, de la coordinación de una comunidad de personas muy en el Señor, y una de las coordinadoras lanzó la idea de que nos íbamos a poner a trabajar con drogadictos. Había recibido la inspiración junto con otra mujer de Dios. Mi primera reacción fue: me siento como si me llevaran arrollada en uno de esos raudales fuertes de nuestros grandes ríos de la Amazonia y del Orinoquia. Y yo sentía como que se me iba, me empujaban, me llevaban, y empezaba como a buscar en mí pretextos para no meterme por ese mundo. Yo decía, pero Dios mío, bueno, vamos a suponer que haya psicólogos, que estas mujeres santas o de Dios tengan esta inspiración, pero ¿y la parte económica? ¿Cómo vamos a subsanar los gastos de alojamiento, de alimentación, todo aquello? En ese momento yo entré en un periodo de receso porque aparentemente estaba muy mal del hígado. En todo caso, cuando yo me reinicié en las labores, ya había empezado la obra. Yo ya no podía volverme atrás. Eran mis hermanas las que se habían metido en esto y yo tenía que entrar en ese raudal, en ese rápido, como llamamos, de ese gran río de ayuda a los drogadictos. En todo caso, la urgencia divina que ellas sentían de tenderle la mano a estos muchachos se me fue contagiando. Y hoy en día, Blanca, yo creo que este trabajo es apasionante y así lo experimento. Yo creo que tú también te has dado cuenta de eso y más adelante te voy a preguntar qué experiencias has tenido con ellos. Bueno, en todo caso, había que pensar no solamente en la filosofía de la obra, sino también en la parte de atención psicológica y sobre todo, si iba a ser un internado, ¿qué íbamos a hacer y de dónde iba a aparecer el dinero? Una de las anécdotas más lindas
fue que un día nos pusimos en la cocina, ese día había bastantes muchachos, mirando las ollas, oramos así: Señor, cuando estas ollas ya no tengan alimento, será la señal de que tú ya no quieras la obra. Y en 2 años y medio, Blanca, siempre las ollas han estado llenitas. Pero ha sido una obra de la misericordia y de la providencia divina concretamente. Alicia, yo estoy enterada de eso porque varias veces he estado allí en la casa de la Barquita Sagrada, como llaman esa fundación o agrupación, y me ha impactado profundamente que en las mañanas muchas veces no hay nada que comer y salen a buscar alimento y estas criaturas nunca se han quedado sin qué comer. No, y comen mucho, porque son muchachos en recuperación y muchas veces el dejar la droga pues les hace apetecer mucho más los alimentos, y como estos están abstenios no solamente de droga, sino también de sus experiencias alocadas de sexo, del cigarrillo, del licor, en un espacio muy reducido, porque hasta ahora apenas hemos tenido para algunos el campo, pero normalmente hemos estado en la ciudad. En todo caso, estos muchachos realmente es sorprendente la obra del Señor en ellos. Bueno, ¿qué es lo más importante en esta obra, Blanca? Yo creo que las personas que nos están escuchando querrían saberlo. Sobre todo, las actitudes que el Señor nos ha ido dando para trabajar con ellos. ¿Qué tal, Alicia, si antes de que tú dices lo más importante en esta obra, les invitamos a compartir algo que yo me encontré por ahí en la música de Guillermo Valencia y me impactó mucho? Y quiero hacerles una invitación a todos los que nos escuchan en este momento con esta canción, ¿te parece? Claro. Jesús quiere sepan. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrás tener. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Blanca, te habrás dado cuenta de que no puedo escuchar seria esta canción. Realmente me llena de gozo, porque es que como estos muchachitos están subiendo a la barca de Jesús y como ellos mismos anhelan que muchos muchachos que están en problemas de drogadicción suban a la barca de Jesús, porque solamente en Él está la salvación. Mira, y es que lo hemos experimentado. Yo no te niego que hay médicos al frente de la fundación, inclusive la fundadora es una amiga del alma que es ginecobstetra. No te niego que tenemos una psicóloga del Señor. Hay recursos humanos, pero es Jesucristo el que salva a estos muchachos. Y ellos lo reconocen. El otro día hablaba con uno que vivió varios años debajo de un puente. Pasaba 6 meses sin bañarse, con su costal al hombro, hecho una nada en lo humano. Y este muchacho me decía: yo tengo trabajo en este momento, pero seré feliz en el momento en que yo pueda recuperar a muchos muchachos, hablándoles de que en Jesús está la salvación. Yo quiero que muchos salgan de esta situación en que yo estuve. Y tenemos casos apasionantes, Blanca. No sé si tú te acuerdas de Javier. Javier fue un muchacho de muy buena presencia, muchacho universitario, su casa muy bien establecida,
y la droga lo fue tomando, y con la droga la violencia, y anduvo vagando por las calles en peleas tremendas con las autoridades, palizas van, palizas vienen, droga en abundancia, y fue perdiendo sus facultades mentales. Llegó al hospital mental como recluso y también como una persona de la que los médicos ya no esperaban ninguna recuperación. Este muchacho llegó a olvidar a perder la facultad de hablar y de caminar. En algún momento de desesperación tremenda, porque lo sometían a situaciones muy dolorosas, porque prácticamente se le trataba como a un objeto, había sido una persona entregada al mal, muchos tenían, como quien dice, que cobrárselas, y además, pues humanamente no se esperaba de él ninguna respuesta favorable. Cayó en esta situación en que estaba la palabra de Dios en sus manos y empezó a leerla. Y solo leer la palabra del Señor lo fue recuperando. Pues este muchacho llegó ya recuperado a la barca, fue uno de sus líderes. Sí, me acuerdo perfectamente bien porque me impactaba mucho su forma de actuar y de querer ayudar a sus compañeros. Bueno, pero eso no es todo. Él terminó en la facultad. Cuando llegó a la universidad decían, Javier, no, si es que de Javier ya no se espera nada. Pues pudo, después de haber aprendido de nuevo a hablar y a caminar, porque todas estas facultades él las había perdido, pudo reiniciar sus estudios. Sus compañeros le pedían ayuda para progresar en sus estudios. Se graduó de economista y el día que se graduó le dijo a sus padres, ustedes han sido testigos de que el Señor me ha recuperado. Yo quiero entregar parte de mi vida a la recuperación de otros muchachos. Vino a nuestra fundación Barca Sagrada de Jesús, nombre que nos dio el Señor, y por eso gozo tanto con el canto que tú acabas de poner, y nos ayudó realmente hasta que sintió que ya había ayudado a muchos y quería ingresar en una vida monástica. Ya tomó el hábito. Me parece que el nombre de hoy de Javier es Fray Elías, si no estoy mal. En todo caso, es un hombre de Dios recuperado por el amor a Jesucristo, por su palabra. Y por eso, muchachos, ustedes que están escuchando y quizás estén iniciándose en esta vida terrible de la drogadicción o estén muy hundidos, no desesperen. Jesucristo en su barca los salva. Y tenemos la ilusión de que en todo el mundo haya barcas sagradas de Jesús y que se recuperen, inclusive económicamente, ayudándose con el reciclaje, con plástico desechado, que lleguen a tener industrias como la vamos a tener nosotros, y que recuperando plástico sucio y que ya no sirve para nada, entre comillas, sean ricos y puedan hacerse a la recuperación en Jesucristo y a la subvención de sus mismas obras. O sea, reciclando materialmente el plástico, podremos tener obras a nivel del mundo de reciclaje humano, de recuperación de hombres perdidos. Y esto, Blanca, de verdad que yo no puedo hablar, como te digo, esto con seriedad o seria, con un gesto adusto. Yo me tengo que reír porque yo veo las maravillas que hace el Señor. Estamos felices. Alicia, estás hablando de Javier y en este momento muchas personas podrán interrogarse, ¿cómo es que Javier, haciendo una misión tan linda como estaba haciéndola allí, ayudando a recuperar tantos jóvenes, declina por esta obra y se mete a un monasterio? Mucha gente podría pensar que Javier está perdiendo su tiempo en un monasterio. ¿Por qué no nos explicas un poquito sobre ello, por favor? Bueno, yo te oigo a ti de pronto una frase, te quedas mirándome, haces una acción con la mano y dice, a fulana de tal, mis respetos. Y yo aquí en este momento te digo, a la vocación que recibimos del Señor, mis respetos. Y en la vocación contemplativa hay una acción divina. Y yo te aseguro que muchos de los muchachos que se nos están recuperando en el encuentro con Jesucristo, en la recuperación de sus valores, en la terapia laboral, en la reiniciación de sus lazos familiares, en el volverse útiles a la sociedad, allí está operando la acción silenciosa, pero muy poderosa, de la intercesión de Javier desde su monasterio y desde su vida austera. Y si algún día, Javier, tú escuchas este cassette, yo sé que te vas a sonreír conmigo y que vas a gozar, porque muchos de tus hermanos que vagaron por las calles, que durmieron bajo el sol, bajo la lluvia, y se fueron calcinados por el sol y que padecieron hambre y comieron basuras porque la drogadicción los llevó hasta allá,
Esos muchachos están siendo felices hoy en el Señor, porque tú humildemente en tu claustro dices: Jesús, uno mi oración a la tuya, para que muchos salgan a la luz tuya, a la luz de Cristo, a tu salvación, como me sacaste a mí. En otras palabras, Alicia, me estás diciendo que Javier, fuera de la institución Barquita Sagrada de Jesús, sigue trabajando por la Barquita de Jesús. Claro, primero trabajó en nuestra sede de Medellín, luego en una finca tomando los instrumentos de los campesinos, a pesar de que era un profesional. Una finca quiere decir un rancho, Alicia, también, para que nos entiendan otros. Sí, pero ese no era tan rancho, ese era un ranchitiquitico, porque era una pared con cara de finquita, de ranchito, pero todavía no alcanzaba a ser rancho. Era una cosita muy pequeñita que nos habían prestado en comodato, pero ahí Javier usó el asadón, usó la pica, usó el machete, cortó para la leñita, en fin, ahí Javier orando y trabajando les enseñó a los muchachos que así como en ese momento estaban respirando aire puro, también en sus corazones estaba llegando la gracia del Señor, y por la sangre y los méritos de la pasión del Señor y de su resurrección, ellos estaban siendo purificados y limpiados, no solamente en su espíritu, sino también en su psicología y en su organismo fisiológico. Alicia, hablando sobre este tema de la juventud y la juventud que ha caído en malos momentos y que tal vez no han tenido cómo salir adelante, ¿podrías explicarnos cuáles son sus problemas más acentuados? Bueno, yo te diría que, primero que todo, la ruptura de sus lazos familiares. Es tanto lo que hacen sufrir a sus familias que muchas de ellas insisten por la bondad, por el consejo, por el castigo. Los muchachos les sustraen de las casas aparatos eléctricos, cosas de uso diario, se vuelven una amenaza en todo sentido, en sentido psicológico, moral, económico, y entonces los dejan. Si han sido casados, rápidamente las esposas ya no soportan más amargura, porque es que el muchacho se vuelve descompuesto, irritable, miente, manipula y se desmejoran en su aspecto físico de una manera terrible, vagan, se encierran con su droga días enteros, con su música, se vuelven como zombies. Entonces, una de las principales cosas, yo diría, lo más fuerte para ellos es la ruptura de lazos familiares. Son echados de sus hogares, empiezan a vagar, a pasar hambre, cada vez tienen que atracar más, hacer más daño a muchos para seguir consiguiendo de mala manera, pecaminosamente, el dinero para drogarse. Llegan muchas veces a la violencia, hieren, a veces al sicariato, y sicariato entre nosotros te lo he mencionado, pero te lo repito, quiere decir dar muerte a otro por unos pesos cualquiera. Entonces estos muchachos van, así como cuando una bola de nieve rueda, va creciendo, ellos en su desesperación va creciendo y creciendo el mal que los rodea y el mal que hay en ellos. Pero de todas maneras, para ellos lo más duro, por lo que he estado cerca de ellos, te lo puedo decir, es el sentirse ya rechazados por todos y rechazados por ellos mismos, con grandes complejos de culpa. Entonces estás diciendo que uno de los principales problemas, quizás el más grande de todos, es que ellos no se aceptan a sí mismos y no se sienten aceptados ni por su familia, ni por la sociedad, ni por nadie. Ese es uno de los grandes problemas. Y sobre todo esclavizados, Blanco. Esclavizados por ese flagelo terribilísimo de la droga. Por eso ahora, cuando tú estabas en el encabezamiento del programa, yo leía en Gálatas 5:13, y como me gusta mucho la versión que tú tienes, dinos por favor ese versículo que es el mensaje que queremos darle a los muchachos que nos están escuchando y aún a los padres de familia. Por favor, escuchen. Gálatas capítulo 5,
verso 13. Porque ustedes, hermanos, fueron llamados a ser libres, solamente que no se aprovechen de esta libertad como pretexto para seguir deseos puramente humanos. Más bien, sean siervos los unos de los otros por el amor que se tienen. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es muy lindo pensar en la segunda parte. Estos muchachos que nos llegan tan mal, tan disminuidos en todos los aspectos, en cualquier aspecto que queramos mencionar, al entrar en la barquita, porque es la barca sagrada de Jesús. Yo sigo gozando y ahora te voy a pedir que me repitas esa canción para que todos los que estamos escuchando, ojalá la cantemos y hagamos de esto el himno de muchas casas, hogares de recuperación, barcas sagradas de Jesús a través del mundo. ¿Por qué no soñar? Si el Quijote soñó, ¿por qué no vamos a soñar nosotros? Queremos barcas sagradas a lo largo de los continentes. Blanca, ¿por qué no me lees, por favor, de nuevo el texto de Gálatas 5 que ahora enunciamos? Dice, porque ustedes, hermanos, fueron llamados a ser libres, solamente que no se aprovechen de esta libertad como pretexto para seguir deseos puramente humanos, más bien sean siervos los unos de los otros por el amor que se tienen. Bueno, bendito sea el Señor, palabra del Señor, y gloria a ti, Señor, que nos las regalas. Hermanos, en la barquita estamos viendo estas tres características divinas. Primero que todo, los muchachos están siendo verdaderamente libres. Ya no están sujetos ni siquiera al cigarrillo, ni al licor, ni al sexo en sentido desenfrenado, y mucho menos a la droga. Segundo, están sirviéndose unos a otros. Tú has visto cómo los unos preparan los alimentos en la cocina, hacen el aseo, tienen su terapia laboral, van rotando en las distintas responsabilidades. Y de todas maneras, lo que estamos viendo ahí es el triunfo de la amistad con Jesucristo. Y es clave una cosa, Blanca. Estos muchachos oran, reciben a Jesús en la Eucaristía, valoran el sacramento de la reconciliación, rezan el rosario con un coro que entusiasma y están ya en su mismo vocabulario empleando el lenguaje de quienes seguimos a Jesucristo. Alicia, yo entiendo que la recuperación de ellos no es a base de medicinas ni de nada de aquello, sino simplemente a base de oración. Y esto me alegra mucho porque aunque la gente dice que nosotros levantamos las manos y levantamos los ojos al cielo y creemos que con eso vamos a hacer todo, yo he comprobado que la oración sana. Por eso, Jesucristo, yo te doy desde el fondo del corazón infinitas gracias por la salvación que estás proporcionando a nuestros muchachos, antes drogadictos y hoy personas libres en ti. Señor, y que todos los que estén escuchando este programa, por la acción poderosa de tu Espíritu, por los méritos de tu sagrada sangre y de tu cruz salvadora, libéralos hoy, Señor. Que muchos en este instante, allí donde nos están escuchando, puedan levantar su corazón a ti y gritar en ti y en el Espíritu: soy libre, en Jesús tengo salvación. Aleluya, amén. Bendito sea, Señor, porque se están rompiendo los lazos y la opresión de muchas personas antes sumidas en la droga. Gracias, Señor. Sí, hermanos, muchas gracias también a ustedes por participar de este programa. Muchas gracias por su cariño, por su amistad y por poner atención a las bendiciones que el Señor quiere darles. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Que su paz, su amor y sus bendiciones queden con ustedes y sus familias en este día. Y les invitamos a continuar escuchando esta serie en la próxima oportunidad. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org.
Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.